Así se está preparando o se sigue preparando la Ciudad de México para las protestas de lunes, las protestas por el Día Internacional de la Mujer. Hoy se instalaron más vallas en comercios, en monumentos de Paseo de la Reforma y de Avenida Juárez. Las vallas, se terminó de poner las vallas alrededor del Palacio de Bellas Artes, en comercios, en la calle 5 de Mayo, en fin. Y también la protección llegó al Zócalo y en especial al Palacio Nacional. Se colocaron pues esos muros afuera del Palacio Nacional en protección para lo que pueda ocurrir el próximo lunes. Son imágenes pues que quizá habría que remontarse mucho tiempo atrás para encontrar una protección tan férrea del Palacio Nacional. Ahí están las imágenes. El lunes es el Día Internacional de la Mujer. Se dirá que en marchas anteriores ha habido violencia, ha habido vandalismo y por lo pronto la Ciudad de México, el primer cuadro de la Ciudad de México, el Zócalo y el Palacio Nacional se resguardan así. Y es que hay preocupación, buenas noches, hay preocupación por los anuncios de distintos grupos feministas de que van a salir a protestar con rabia, así dicen, con rabia el lunes. Parte de ese enojo tiene que ver con el caso de Félix Salgado Macedonio. Félix es el candidato formal de Morena al gobierno de Guerrero, aunque por prudencia hoy comenzó su campaña sin él. Literalmente solo apareció su botarga, esa que está ahí, el toro. Fue todo lo que apareció hoy en el inicio de campaña de Morena en Guerrero, una botarga, vamos con toro. Eso sí, estuvo el secretario general de Morena en Guerrero en estos actos, Marcial Rodríguez. Le preguntaron qué tanto les afecta comenzar la campaña sin el candidato. No, porque Morena tiene una estructura, es un partido fuerte, poderoso en Guerrero y con gran arraigo popular. Muy bien, arrancamos aquí con la gente, con el pueblo. Hemos tenido una gran respuesta de la inmensa mayoría de la gente, que ha expresado su decisión libre de votar por Morena el próximo 6 de junio. ¡Félix! 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 Por la razón que sea, se ha mantenido la candidatura de Félix Salgado Macedonio y es un elemento que está metiendo mucha atención para lo que pueda venir el lunes. Y hoy, fecha de inicio de las campañas, hoy precisamente más senadoras, diputadas de Morena y figuras cercanas a ese movimiento, algunas de ellas muy simbólicas, se sumaron al grito: Félix, renuncia. Te pedimos, Félix Salgado Macedonio, que renuncies a tu candidatura a la gobernatura de Guerrero. Y solicitamos a Félix Salgado Macedonio que renuncie. Pedimos a Félix Salgado que renuncie como candidato a la gobernatura de Guerrero. Las mujeres de Morena solicitamos a Félix Salgado Macedonio que renuncie a la candidatura para el gobierno de Guerrero. A Félix Salgado Macedonio que renuncie a la candidatura de Guerrero. A Félix Salgado Macedonio a repensar seriamente su candidatura y en ese sentido a retirarse. Las mujeres de Morena solicitamos a Félix Salgado Macedonio que renuncie a la candidatura a la gobernatura de Guerrero. Solicitamos a Félix Salgado Macedonio que renuncie a su candidatura por el gobierno de Guerrero. Exigimos que escuche las voces de la militancia que quieren que se haga a un lado para que el proceso pueda seguir su rumbo. No son todas, pero por lo que se ve, cada día son más y algunas de ellas, Jesús Rodríguez, Malú Micher, muy simbólicas dentro del movimiento. Vamos a regresar al tema en unos momentos. Antes, los números, pues como todas las noches de la pandemia de este viernes, 712 mexicanos perdieron la vida por coronavirus, reconocidos por la Secretaría de Salud, lo que lleva el acumulado casi 190,000
reconocidos por la Secretaría de Salud, más los más de 33,000 que ha integrado el INEGI, nos dan una cifra esta noche de 223,219 personas reconocidas, muertas por coronavirus. Hoy se anunció que la Ciudad de México se va a mantener una semana más en semáforo naranja y que no habrá más reaperturas ni nuevas medidas para pues cuando menos la siguiente semana. Por cierto, la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum había dicho que hoy se daría a conocer cuáles serían las alcaldías de la capital en las que se vacunará la próxima semana con la vacuna Pfizer, pero dijo que pospone ese anuncio para mañana. Dijo que hubo ajustes en la asignación de vacunas para la ciudad y que las vacunas que van a recibir, pues bueno, se van a anunciar mañana. Confirmó que van a ser Pfizer y no las Sinovac. Vamos a ver qué es lo que anuncia mañana, no lo hizo hoy. En donde sí se anunció que habrá vacunación a partir de la próxima semana fue en Toluca. El ayuntamiento informó que a partir del martes, va a ser el martes, comenzará la vacunación con 100,400 vacunas también de Pfizer. Se van a instalar 4 puntos de vacunación y las jornadas van a durar el tiempo necesario, esto para que no haya aglomeraciones, el tiempo necesario para que todos los adultos puedan vacunarse. Uno de los 4 puntos de vacunación, y aquí Toluca sienta un precedente, va a ser el estadio, alguna vez la Bombonera, el estadio Nemesio 10, donde juega el Toluca. Van a estar vacunando ahí a partir del martes, 9 de la mañana a 5 de la tarde. Y de acuerdo con lo que ha informado el Ayuntamiento de Toluca, pues lo que tienen que presentar es el comprobante de registro en la página mivacuna.salud, identificación oficial con fotografía y comprobante de domicilio. Y hablando de estadios de fútbol y COVID, las Chivas confirmaron que el partido dentro de 2 domingos, el domingo 14 de marzo, el clásico Chivas América, se va a jugar con público. Las autoridades de salud autorizaron un 25% de aforo para el partido. El Atlas, el otro equipo de Guadalajara, también está autorizado para reabrir su estadio, pero el equipo informó que lo harán hasta abril. Por cierto, hoy comenzó la vacunación a adultos mayores en el Hospital General de Lerdo, en la comarca lagunera, en Durango. Y bueno, hoy hubo pues largas filas, como vimos en otros puntos de vacunación. Las personas llegaron a formarse desde anoche o en la madrugada para recibir la vacuna. Hubo inconformidades por largas filas, porque no todas las personas formadas pudieron ser vacunadas, pero bueno, se les dijo que pueden acudir los próximos días. Ya no habíamos visto estas imágenes, las vimos en Ecatepec, las vimos algunos días en la Ciudad de México. Hoy, imágenes de hoy en la comarca lagunera, en la zona de Durango de la comarca lagunera, en Lerda. Y hablando de vacunas, esta mañana el canciller Marcelo Ebrard confirmó que pues casi una semana después de que llegaran a México ya se van a poder utilizar las 800,000 vacunas chinas, las de Sinovac. El canciller tuiteó: buena noticia, recibimos el certificado de análisis de la vacuna Sinovac, podrá aplicarse a partir de este fin de semana en todo el país. Esa una buena noticia, una no tanto fue la información que dio a conocer la Embajada de Estados Unidos, la Embajada en México, emitió una alerta para todos los ciudadanos estadounidenses, les pide que reconsideren sus viajes no esenciales a México durante las vacaciones de Semana Santa y Semana de Pascua. Esto, desde luego, por la emergencia sanitaria de COVID. En el comunicado, la embajada asegura que los casos de hospitalizaciones se mantienen altos en la mayor parte de México. Ayer veíamos las declaraciones del presidente de Brasil, de Jair Bolsonaro, pidiéndole a sus ciudadanos que dejen de llorar, así dijo, dejen de lloriquear por el coronavirus. Menos mal que no dijo por los muertos del coronavirus. Bueno, hoy la Organización Mundial de la Salud aseguró que están muy preocupados por la situación, en especial de Brasil, y pidieron a Brasil y a todos los países que no relajen las medidas. I really am very concerned that all of us, governments and individuals alike, think in some way psychologically, and I understand what's driving that. We think we're through this. We're not. And countries are going to
lurch back into third and fourth surges if we're not careful. Now is not the time for Brazil or anywhere else for that matter to be relaxing. Bueno, a ver, vamos con este tema al que le hemos dado seguimiento toda la semana, donde hoy hubo consecuencias, donde hay mucha confusión. Vamos por partes. El gobierno de la Ciudad de México finalmente impidió que se instalaran afuera del Senado los puestos en los que pues se estaba vendiendo marihuana, además de productos derivados de la marihuana. Vimos en estos días tianguis en que se convirtió, era primero un fumatón, era un activismo en favor de la legalización de la marihuana, pero bueno, al lado se colocaron puestos, hubo narcomenudeo. Temprano, desde las 8 de la mañana, personal de la Secretaría de Gobierno vigiló que ya no se montara ningún puesto en las banquetas de Reforma e Insurgentes. Hubo quienes protestaron, pero la mayor parte accedió sin problemas a retirarse. Algunos se quedaron y reaccionaron en forma agresiva contra los medios de comunicación. Y vamos a ver cómo fueron sobre nuestros compañeros de Imagen Noticias, sobre nuestro reportero Ricardo Vitela y el camarógrafo Julio César Montes, y lo bien que reaccionó nuestro equipo. El Movimiento Canábico de México plantó ciertas especies de... Oye, ya habíamos hablado con Pacheco. Ya habíamos hablado con Pacheco. Nadie puede grabar, viejo, nadie puede grabar. ¿Por qué no, viejo? ¿Por qué no? Nadie puede grabar. A ver, hermano, no me puede grabar. Oye, ya hablamos con Pacheco. Oye, ¿qué te pasa? No me jale, que no me jale. Él no me jale, cálmate tú. No puedes hacer eso. Relájate. A mí también me vale. A mí también, ¿por qué me agarra mi cámara? ¿Por qué me agarra mi cámara? Oye, pero no podemos. No nos pueden prohibir hacer nuestra chamba. No lo puedes hacer, no puedes hacer. Oye, no puedes hacer eso. No puedes hacer eso. No puedes hacer eso, No me digas lo que me dijiste, que te vale algo así. No, estoy haciendo mi trabajo, no puedes. Entonces no llegues de esa manera, hermano. Nosotros estamos haciendo un helado, punto. Estamos haciendo su trabajo. Punto. No pueden grabar. Se corrió TV Azteca, se corrió Televisa. ¿Pero por qué? ¿Pero por qué los corren? ¿Por qué corren a los medios? Esa fue la orden. ¿De orden de quién? ¿Orden de quién? No me grabes, por favor. ¿Orden de quién? ¿Orden de quién? No se puede grabar. ¿Orden de quién? Se corrió a Televisa, se corrió a Televisión Azteca y se tienen que ir también los de Imagen. Mucha confusión ahí porque por un lado hay activistas que han estado desde hace meses en ese plantón y por el otro llegó gente a vender droga. Y además, como siempre, señalamientos hacia los medios de comunicación, al menos en este programa, el señalamiento toda la semana fue primero al Senado y después a las autoridades de la Ciudad de México, nunca a la gente que estaba en plantón y tampoco, porque no es el caso de este programa, nosotros no estamos persiguiendo a nadie, a las personas que estaban vendiendo droga ahí, simplemente señalamos, presentamos, hubo una reacción de la autoridad y bueno, ¿qué pasó? Las personas que estaban en el plantón, los artesanos y vendedores que sí aceptaron dejar el Senado, fueron reubicados por el gobierno de la Ciudad de México, pues no muy lejos de ahí, a unos kilómetros en Avenida Insurgentes, en la llamada Glorieta de Chilpancingo, en la zona de la Colonia Condesa, a 3 kilómetros del Senado. Ahí está montado desde hace 6 meses otro plantón por un grupo llamado Asamblea Canábica. El grupo que llegó se puso, organizó actividades de danza, de ajedrez, llegaron tranquilos y por lo que nos dijeron los promotores de este nuevo plantón, ahí no van a vender marihuana, ellos están en lo suyo, ellos están en su activismo, están haciendo su trabajo y esto nos dijeron. En toda manifestación, en todo grupo que tiene un enfoque de corazón, siempre hay alguien infiltrado, ¿no? Siempre hay alguien que busca hacer ahí desmanes para hacernos ver mal, ¿no? Por eso se hizo una limpieza y vinieron solamente aquí a este plantón frente a Senacica, que ya teníamos desde hace 6 meses, vinieron a unirse a nosotros del plantón de
del Senado vinieron aquí, pero solo las personas que van a trabajar como nosotros hemos venido trabajando. Este no es un lugar de venta, este es un lugar de información. Personas que ni siquiera estaban en el movimiento desde el principio llegaban y ya consumían otras sustancias, ya venían alcoholizados, ¿no? Etcétera. Eso es lo que no está sucediendo aquí. Y como suele haber en estos casos, hay diferencias entre los grupos, los que están en plantón, la gente que llega a vender, pero en fin, a los vecinos de la colonia Hipódromo no les gustó este reacomodo. Una vez que se enteraron de la llegada de estas personas, reclamaron al gobierno de la ciudad la decisión de reubicarlos, de que se los lleven a otro lugar. Nosotros nos hemos dado permiso para que discípulos se quedan aquí, ¿eh? No puedes hablar por nosotros porque se quedan aquí. Perdón, disculpa. Si se los quieres llevar a tu casa, te los llevas a tu casa. Bueno, es que mira, tú dices, no nos están dando permiso. Quítalo. ¿Te dio permiso la delegación para que nos quites? ¿Tienes algún permiso para quitarnos? No es permiso, es la ley. Bueno, entonces había un plantón de activistas que quizá el lunes y el martes tengan la ley por la que han estado peleando, entre otras cosas. Eso estaba desde varias semanas. Desde hace unos días comenzaron a instalarse puestos donde abiertamente estaba vendiendo droga. Por lo visto hay algunas diferencias, hay tensiones y hoy se tomó la decisión de que todos se van a la glorieta de Insurgentes. Ya nadie estaba, al menos hasta hace unos momentos, no estaban ya en Paseo de la Reforma. Así quedan las cosas ahí. Ahí está el punto de vista de la Asamblea Canábica. Y bueno, veremos si finalmente la próxima semana tienen la ley por la que ellos y muchas personas más han estado peleando. Kimberly, buenas noches. Buenas noches, Ciro. Vamos a darle seguimiento a lo que comentábamos ayer. Anoche estábamos informando sobre este caso de la youtuber mexicana Jocelyn Hoffman, mejor conocida como Joff. Esta tarde, el despacho de abogados que defiende a la víctima pidió a la unidad cibernética de la Secretaría de Seguridad Ciudadana que actúe de inmediato en contra de la intención de algunos usuarios de obtener el video de la violación de Ainara. Aseguraron que en este tuit que las medidas de protección a la víctima ya fueron solicitadas en la denuncia presentada el miércoles. También dicen que le toca a la Fiscalía de Justicia acordar las medidas de protección. Imagen Noticias habló con el grupo de abogados que están asesorando a la víctima del bufet Schudel y Delson Gojon Abogados. Nos explican que se podrían enfrentar los implicados, cuáles podrían ser las sentencias y qué haría la autoridad en caso de proceder por pornografía infantil y violación equiparada. Sus agresores, los violadores en este caso, Axel, Nicolás, Carlos y Julián, también eran menores de edad y por lo tanto en México aplicaría la justicia para adolescentes. Lo máximo que ellos pueden permanecer privados de su libertad son 5 años. Jocelyn H., quien a la fecha que realizó las conductas delictivas tenía, pues ya era mayor de edad. Ella se puede enfrentar a una pena desde 7 a 14 años. En otro tema, un tema de los viernes, esta noche hubo otra protesta de ciclistas aquí en la Ciudad de México y como otros viernes se reunieron en Insurgentes de Álvaro Obregón a una cuadra de las oficinas de la Secretaría de Movilidad. Piden que haya seguridad vial para los ciclistas que circulan por la capital. Cerraron durante algunos minutos esas dos avenidas y luego iniciaron y siguieron con una rodada por Avenida Chapultepec y Tlalpan. Por cierto, antes de salir hablaron del derecho de réplica que nos pidieron por las imágenes que presentamos el viernes pasado. En esas imágenes se veía el momento en que rompieron los vidrios de un automóvil en el centro histórico. El grupo Justicia para Todos nos dijo el lunes que el conductor los quiso embestir y que iba en sentido contrario. Hoy nos dijeron esto. Agradecemos a Grupo Imagen su derecho de réplica a modo, pero vamos a puntualizar de esta manera. No somos violentos, pero ya nos cansamos de ser las víctimas. No somos violentos, pero ya basta de la cantaleta del hater de siempre. Si quieres respeto, respeta. Mientras nos pasan o intentan pasar por encima. Es hartazgo, es repudio, es desesperación. Las víctimas deben ser plenamente escuchadas y atendidas. Nosotros apoyamos y apoyaremos y estaremos siempre del lado de las víctimas. No somos violentos, estamos hasta la madre de ser agredidos en las calles.
Y esa fue la aclaración del día de hoy. Los ciclistas siguieron por Tlalpan, se detuvieron algunas veces para descansar y también frente al Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas para agradecer al personal. Los ciclistas siguieron después por Churubusco, donde cerraron la circulación en ambos sentidos durante 20 minutos. Tuvieron algunos altercados con automovilistas, pero ninguno violento. Después siguieron su camino hacia La Viga y Ermita Iztapalapa, donde el martes murió un ciclista tras ser atropellado. Y vamos hablando de protestas. Hoy quitaron lo que quedaba del plantón que instalaron en el Zócalo integrantes del Frente Nacional Anti-López Obrador. Lo que quedaba, porque ese plantón se levantó desde hace... Exacto, y se hablaba tanto de octubre, casas de campaña vacías y demás, pues la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México informó que hubo un diálogo con los integrantes del campamento y acordaron retirarlo. Había unas 50 casas de campaña. Los integrantes del plantón dijeron que acordaron irse ante las marchas que se esperan para el lunes porque consideran que no hay garantías para su seguridad. Desastre ese plantón del día 1 al día de hoy. Así es. Vamos a ver si regresan después de las marchas del 8M. En otras cosas, Ciro, más violencia política, porque hoy se conoció que mataron a otro precandidato un día después de que el gobierno federal presentó su estrategia de protección en el contexto electoral. Esta vez se trata de Yuriel Armando González, precandidato del PRI a la presidencia municipal de Nuevo Casas Grandes en Chihuahua. Lo mataron anoche. Esto pasó cuando viajaba con otra persona en su automóvil justo al lado del comité municipal del PRI. El fiscal de Chihuahua aseguró que están analizando si hubo alguna amenaza en su contra y dijo que las primeras investigaciones indican que los responsables eran integrantes del cártel de La Línea. Antes de ser precandidato, Yuriel era presidente del PRI municipal y también fue director de Seguridad Pública de ahí, de Nuevo Casas Grandes. La consultora Etelec actualizó hoy y nos hizo llegar su informe sobre la violencia política en el país. Reportaron que del 7 de septiembre, el día en que comenzó el proceso electoral, hasta el día de hoy que arrancaron las campañas, han ocurrido 55 homicidios dolosos de políticos. 55, 0 de septiembre para acá. De ellos, 14 eran aspirantes a un cargo en las próximas elecciones. Otro dato, si tomamos en cuenta que ayer se echó a andar esta estrategia para proteger a los candidatos, entre ayer y hoy ya suman 2 precandidatos asesinados. Y en la mañana le preguntaron al presidente López Obrador sobre la propuesta de procedimiento abreviado que hizo Rosario Robles a la Fiscalía General de la República. La propuesta implica declararse culpable a cambio de ser condenada a 6 años de prisión por el delito de ejercicio indebido del servicio público. Pero en la propuesta no se habla de reparación del daño, así respondió el presidente. Como regla nosotros planteamos que donde se demuestre que hubo corrupción, tiene que haber reparación de daño. Nosotros pensamos que esto es necesario, el que se reintegre, que se recupere, si no todo lo que se robaron, porque fue muchísimo, en el periodo neoliberal, ya lo hemos dicho, fue un gran saqueo, que se consiga lo más que se pueda, que se recupere, si no todo lo que se robaron, porque fue muchísimo, que se consiga lo más que se pueda. Rosario Robles respondió en Twitter con este mensaje. Las declaraciones de hoy demuestran que el presidente está mal informado. No estoy acusada de un delito de corrupción, sino de omisión, lo que no supone reparación del daño. Lamentablemente que se interfiera en asuntos de un órgano autónomo. La República sin equilibrio de poderes no lo es. Y ahora vamos a temas internacionales, porque Donald Trump criticó la política migratoria de Joe Biden. En un comunicado expresó que la frontera de Estados Unidos está totalmente fuera de control por el desastroso liderazgo del presidente Biden. También expresó: yo tuve una gran relación con México y su maravilloso presidente. ¡Ey! Maravilloso presidente, así es, su amigo. Pero todo eso se ha disipado por la enorme incompetencia y radicalismo de la gente que actualmente está en el cargo. Ya muy activo Donald Trump otra vez.
después de ese silencio tan largo que tuvo. Y bueno, la vocera de la Casa Blanca respondió que no toman consejos del expresidente Trump, ya que su política migratoria fue poco efectiva y también fue inhumana. Más tarde, desde la comunidad de Uyama, en Yucatán, el presidente López Obrador habló de lo que consideró han sido trampas en el sistema político y ahí hizo este compromiso que lo pudo haber hecho también hace 21 años. Termino agradeciendo mucho al gobernador Mauricio Vila porque se adhirió al llamado que hicimos para cerrar filas y hacer realidad la democracia, desterrar por completo, por entero, el fraude electoral. Y así va pasando el tiempo. El presidente estuvo en el sureste, habló del Tren Maya, dijo que va a tener una vía elevada. Por cierto, le hicieron una protesta ahí, pasaron los transportistas, tocaron el claxon, tocaron sirenas. En fin, las giras del fin de semana, el paso del tiempo. Y hablando del paso del tiempo, un año ya del increíble caso de las personas que fueron asesinadas, porque eso fue en un hospital de Pemex de Tabasco, porque le suministraron medicina en mal estado. Kimberly, un año. Así es, la heparina, como lo comentas, hace un año informamos cómo le suministraron al menos a 67 pacientes del Hospital Regional de Pemex en Villahermosa, Tabasco, un medicamento contaminado, la heparina sódica utilizada para los tratamientos de hemodiálisis. Los familiares de los pacientes hablaron siempre de 14 fallecimientos, aunque Pemex solo reconoció 8 por ingerir ese medicamento. ¿Qué es lo que pasó con los responsables? Hasta ahora solo hay una orden de captura contra el proveedor del medicamento, José Roche Pérez, pero no hubo sanciones ni para el personal médico ni para el personal administrativo del Hospital de Pemex en Villahermosa. Por la mañana conocimos el testimonio del hijo de una de las víctimas. Esto nos dijo. No han tocado a nada. El director que era del hospital, José Luis Orama Vargas, ¿cómo se llama? Sigue en otro rango, creo que está de jefe de medicina interna, ahí mismo en el hospital, pero no le han hecho nada, el señor sigue igual, las enfermeras que estuvieron en hemodiálisis sigue igual, ese hospital es un desorden. Por más que el Octavio diga que está bien el sector salud, es una farsa, es una completa farsa, todo sigue igual. Este sí es un caso de impunidad. No ha pasado nada. No pasa, hay una persona, hay una orden de aprehensión, pero ni los directivos, ni los funcionarios, nada. Se murieron 8, 9, las víctimas dicen que son 15, las personas que murieron, no pasó nada. Ni va a pasar, Ciro. En fin, pues muchísimas a pasarla gracias. Bien el fin de semana, nos vemos el lunes, claro que 8 sí. de marzo, Día Internacional de la Mujer. Así va a ser. Por tradición, el lunes te toca, entre otras cosas, cerrar el programa. Claro que sí, aquí estaremos nos listos. Vemos por acá. Gracias. Gracias, Kimberly. Las cifras del mundo, antes de irnos a una pausa, ahí están en pantalla. ¿Qué decir de Brasil? ¿Qué decir de Estados Unidos? ¿Y qué decir de México? Y en las últimas, y qué decir del mundo también, 2,5 millones de personas muertas. En las últimas 24 horas, México, no podemos decir que por fortuna, porque 712 son muchos muertos, pero muy abajo de las cifras que se están dando, cuando menos en esos otros 2 países. Hacemos una pausa y al regresar, y después de ver estas imágenes impactantes, quizá imágenes pues como nunca se habían visto, afuera de Palacio Nacional, la protección para las marchas de lunes, ¿qué más desear que las cosas no se salgan de cauce el lunes? Volvemos con eso. ¿Podrá Alfonso Cepeda ponerse la misma cara de guerra que se ponía el Bester Gordillo? ¿O Joel Ayala recuperar la enjundia de otros años? Hoy el presidente les tiró buena onda, pero los sindicatos ya no muerden, ya no tienen fuerza y ya hablan solo de arreglos coordinados. Se hace un poco de memoria, el 17 de febrero, di aquí en exclusiva a conocer que la segunda sala de la Corte de Justicia había fallado
que las pensiones de los trabajadores al servicio del Estado se pagaban en salarios mínimos. Sí, que ya no se pagaban en salarios mínimos, sino en UMAS. No están tan enojados. La verdad es que no están tan enojados. A ver, no se va a pagar en salarios mínimos, sino se va a pagar en unidades de medida y de actualización. Sí. Hay que recordar. Más o menos como eran los UDIs. El sexenio, no, como se le paga a todos los demás trabajadores de este país. Hay que recordar que el problema para subir el salario mínimo era que como todo estaba indizado al salario mínimo, no se puede subir. Las multas eran en salarios mínimos, las pensiones, todo en salario. Entonces se crearon las UMAS para que la UMA fuera para eso y los salarios mínimos fueran salarios mínimos. Gracias a esto, este sexenio, por ejemplo, en la frontera norte subió 100% el salario mínimo, 15% el salario en todo el país. ¿Y cuál es el problema? Que cuando hicieron la ley, cuando los sindicatos eran más vivos, pusieron todo se pagará en UMAS menos el salario en las pensiones de los trabajadores al servicio del Estado. Hubo una controversia, la Suprema Corte falló el 17 de febrero que se pagaba a todos en UMAS. Esto nada más le ahorra al gobierno federal en este año 60,000 millones de pesos. ¿Y para el trabajador? ¿Y para el pensionado? A ver, vamos a puntos diferentes. Le ahorra el gobierno muy bien. 60,000 millones de pesos son 2 veces el programa de las vacunas. Perfecto. ¿Y es la que gente, no quiebre. ¿Y la gente? Se les paga en UMAS como se les paga a los trabajadores del Seguro Social, como se les paga a todos los demás. Ellos dicen que no, que están muy enojados porque van a perder en el futuro pensión. Sí hay un grupo de trabajadores que ganan muy poquito. Y la solución es tan sencilla como hacer lo que se hace con el salario mínimo. Una parte es aumento directo y otra parte en dinero. Pero yo no creo, yo no veo a Joel Ayala, yo no veo al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación hacer nada. Dicen que están muy enojados, pero están tan enojados como callados. Están tan enojados como dóciles. ¿Pierden los pensionados o no? Hoy no pierden los pensionados porque perderían los próximos pensionados. Bueno. A ver, Ciro, es para que ahorre el gobierno, pierde un pensionado para que ahorre Ciro, el gobierno. Porque es impagable, se vuelve impagable. Imagínate que a los pensionados eso del suena norte muy del neoliberal, país, ¿eh? A ver, no, es un tema de que hay dinero, no hay dinero, Ciro. Sí. No es de neoliberal o liberal. Imagínate que a los pensionados del norte del país les hubieran aumentado la pensión 100%. Imagínate que a los pensionados les hubieran aumentado la pensión. ¿De dónde sale el dinero? ¿De dónde sale el dinero? ¿Está bien que les paguen así? Así falló la Corte. ¿Y está bien? Y está bien. Si se va dilo, yo no me meto ahí. Señores líderes sindicales, mejor dejen de hacer el ridículo diciendo que el gobierno y que van a negociar, quizá consigan alguna ayuda. Pero el hecho concreto es que no se podría aumentar el salario mínimo a la mayoría de los trabajadores si se mantiene un régimen de excepción y demasiado favorable para ustedes. Tu punto de vista. Y como siempre es el correcto, Ciro. Como siempre es el correcto. En este primer semestre te van a fallar 2 o 3, pero ya los iremos. No, eso no va a pasar, Ciro. De la reforma eléctrica, pero bueno. La reforma eléctrica va a fallar en tribunales. Que van a aumentar las tasas de interés, te van a fallar. Ya cuando menos esos 2 te van a fallar, pero... ¿Por qué no las vamos anotando? Vamos anotando. Para llevar... Un box score correcto. Bueno, por lo pronto... El padre del análisis superior no se equivoca. Vas a ver. Por lo pronto, remátala, David. ¿Se acuerda que iban a vender Fox Sports? 2 meses más se pueden tardar porque la pandemia impide que esa empresa pueda ser vendida. Bueno, hacemos una pausa y regresamos. ¿Qué más desear? ¿Qué más desear? Que las cosas no se salgan de cauce el lunes. Volvemos. Bueno, antes de ver las imágenes otra vez de cómo está Palacio Nacional, circuló hace unos momentos información de que el secretario de Relaciones Exteriores, el canciller Marcelo Ebrard, había ingresado a un hospital, presumiblemente por un problema de coronavirus. La información correcta, la información que nos ha dado el propio Marcelo Ebrard esta noche, es que, en efecto, tuvo que ir hoy a un hospital porque tuvo un accidente menor en una mano, lo curaron y el canciller Marcelo Ebrard está en su casa esta noche. No es un asunto de
coronavirus. Información confirmada por el propio canciller Marcelo Ebrard. Y bueno, antes de irnos, se pueden entender las precauciones que se han tomado con tanta anticipación en la Ciudad de México para proteger monumentos, el Palacio de Bellas Artes, el Palacio Nacional ante las protestas de las mujeres de lunes. Se dirá que hay antecedentes de violencia, de vandalismo en marchas previas, pero no deja de ser muy desolador ver así a la capital de la República, ver así al Palacio Nacional, como decíamos al inicio del programa, quizá nunca, al menos en la historia contemporánea de México, se había puesto una protección así al Palacio Nacional. Ahí están las imágenes y qué más desear que las cosas no se salgan de cauce el lunes. ¿Qué más desear? Se quedan con ¿Qué importa? Buen fin de semana. Gracias. Ánimo.